Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida a esta nueva sección de Verdadeando, de Expresando la Voz de Cristo, el camino de la fe, donde estamos recorriendo la vida de Abraham, donde estamos viendo todos los pasos que él hizo a través de la historia de su vida y estamos estudiando esta vida junto a Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Hola ahí a todos nuestra familia ahí del otro lado que siempre están acompañándonos. Buen día, buenas tardes a la hora que ustedes lo estén viendo. Para nosotros, buen día. Estuvimos tomando unos mates tranquilos. Ahí está, mira, ahí está el matecito. Lo dejamos ahí para que vean que hay todo un desarrollo antes de empezar el capítulo. Sí, estamos acá, creo que ya pasaron 2 horas. Sí. En donde estuvimos desayunando, leyendo, repasando, viendo los puntos clave, ¿no?, que vamos a tocar, para poder de manera fluida compartir con ustedes como venimos haciendo, ¿no? Siempre lo hacemos con todo, en realidad, no solo con el estudio, con EBC también, con los podcasts de Verdadeando, y siempre nos tomamos nuestro tiempito, y bueno, hoy nosotros estamos grabando domingo a la mañana, en donde estamos preparamos este episodio donde vemos mejor la relación, ¿no? Vemos más clara la relación, ahí está la palabra que quería decir, más clara la relación de Dios con Abraham, o de Abraham con Dios, ¿no? Es algo de unilateral, de ambos lados, mejor dicho, no unilateral, bidireccional. Entonces, vemos esa relación que empezó a tener su fruto, ¿no? De todo, desde aquel momento que fue llamado Abraham, y desde que descendió a Egipto, después el Señor interviene, y todos los pasos que ha ido caminando Abraham, guiado por Dios, las decisiones que tomaron, la decisión con el tema del Lot, ¿no? Y ahora vamos a ver, ¿no?, el punto de esa decisión, ¿no? Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos como Abraham intercede, ¿no? Más que nada yo creo que fue por Lot, ¿no? Pero porque Lot estaba ahí, ¿no? Pero vemos como Abraham toca un punto, ¿no?, de Dios, ¿no? La misericordia y la justicia de Dios, ¿no? Entonces, qué lindo poder reconocer, ¿no?, esa parte fundamental de Dios, ¿no? Esa, como yo les decía, ese carácter o esa actitud de Dios, ¿no? Su justicia y su misericordia, ¿no? Y Abraham entendió ese punto porque vivió eso, ¿no? Vio actuar a Dios de esa forma y sabía cómo hablarle. Entonces, qué maravilloso poder encontrar eso de Dios, ¿no? Descubrir eso de Dios en nuestra vida. Conocerlo, ¿no? Y claro. Conocerlo tenerlo en cuenta. Ahí está. Tenerlo en cuenta. Así que nosotros vamos a ver en Génesis 18. Estamos por Génesis 18 ya. Ya estamos terminando. Nos quedan y 2 videitos más, 2 capítulos más, en donde vamos a darle el fin al estudio, donde vamos a ver a donde Dios quería que llegue Abraham, ¿no? Simbolizando también, haciendo un tipo de Cristo, ¿no? Ese sacrificio de Isaac. Pero bueno, no vamos a adelantar, vamos a ir a paso a paso. Vamos paso a paso. Vamos a ver cómo la relación de Dios y Abraham a ver cómo se dice, se muestra, se expresa en esta historia, en este capítulo. Entonces, nosotros para que el capítulo no sea tan largo, decidimos, porque son 33 versículos más o menos, decidimos hacer desde el 16 al 33, donde vemos toda la intercesión de Abraham hacia Dios por Sodoma, ¿no? Y Gomorra. Sería ¿no? la segunda parte, ¿no?, del capítulo 18, ¿no? Sí. Porque se divide en 2 partes. Hay que aclararlo. La primera parte se habla, ¿no?, sobre el nacimiento de Isaac, ¿no? Que se va... Sobre la promesa. Sobre la promesa, ¿no? Hay un punto clave ahí. Vamos a hacer un breve resumen, ¿no?, de esa parte, porque también da pie a lo segundo, ¿no? Sí. Entonces no queremos sacarlo, ¿no?, de la historia del estudio. Entonces nosotros nos anotamos para hacer este breve contexto, ¿no?, de la historia, en donde vemos del 18, del 1 al 15, ¿no? Vemos cómo
se le presenta, ¿no? Jehová a Abraham, pero ahora se le presenta de forma humana, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo? Dios tiene cuerpo, Dios es humano. Y eso es algo que estuvimos discutiendo un poquito nosotros dos, discutiendo de buena manera, ¿no? Hablando. Espadeando, ¿sí? ¿Cómo es posible esto, no? Sabemos que Dios se ha manifestado de muchas formas, ¿no? Y Manu, es algo que me llamó mucho la atención lo que me dijo, que Dios puede aparecer como Él quiera, en realidad, ¿viste? Él puede tomar la forma que Él quiera, ¿no? Que él quiera. Yo iba más por el punto de que Cristo y su eternidad, ¿no? Y marcando manifestaciones de la eternidad. Bueno, son puntos que se nos aclarará en la eternidad. En la eternidad, porque es verdad como sabemos, ¿no? De que Dios, ¿no? Está fuera del tiempo, ¿no? Que conocemos, ¿no? Obviamente. Y ese puede, por así decirlo, parecía, ¿no? Como ciencia ficción, ¿no? Puede irse al pasado, al presente, claro, ¿no? Bueno, yo iba más por ese punto, ¿viste? ¿No? Pero, yo iba más por ese punto, ¿viste? Entonces no sabemos exactamente cómo es posible que Dios, Jehová, o Cristo, ¿no? Porque sabemos que es una representación, esté en forma humana en los tiempos de Abraham, ¿viste? Por lo menos acá en lo que vemos, ¿no? Se aparece en una forma similar, o sea, en una forma humana, ¿no? Y entonces, pero es algo raro porque a la vez, ¿no? Leyendo un poquito, ¿no? Como que Abraham al verlos, al ver los tres, porque eran como tres personajes que venían, ¿no? Tres hombres. Tres personas, sí. Tres personas. Él reconoce. Lo reconoce. O sea, alguna esencia, algo hay de que él ve a estos tres hombres pasando, ¿no? Por su territorio, ¿no? Cerca de su tiendas. De su tienda, y reconoce en el momento increíble. Que lo ve. Y dice que va corriendo. Sí, va corriendo a recibirlos. Y se postra. O sea, no. Te das cuenta enseguida que él reconoció que era Dios, que era Jehová, porque encima lo llama Señor, ¿viste? Entonces se da cuenta que para Abraham fue algo increíble, o sea, algo tenían de diferente, ¿no? A una persona normal, ¿no? Como nosotros. Entonces, qué increíble ese punto, ¿no? En cuando Dios se le aparece, Jehová se le aparece, y nosotros nos marcamos, ¿no? De este pequeño resumen, para entrar en contexto a donde queremos ir realmente del estudio. En este capítulo decía, esto está en el versículo 1, ¿no? Dice, esto es una teofanía, es una aparición visible de Dios, donde Jehová se presenta en forma humana. La esencia, ¿no? Nosotros nos marcamos, es íntima, doméstica, es cotidiana, ¿no? Porque Jehová se le apareció Jehová con forma humana y con dos personas más que eran ángeles, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 19. Pasando, ¿no? Por delante o cerca de la tienda de Abraham. Y es obviamente a propósito, ¿no? Para que Abraham reconozca y vaya. Entonces vemos como que es algo cotidiano, algo normal, ¿viste? Parecía. Sí, no es que se apareció con toda su gloria. Claro, bueno, nosotros cielo, no aparecíamos, no se aparece ni con fuego, ni con trueno, sino que algo, una tarde normal, junto a un árbol. Entonces, también esto de las tres personas, ¿no? Es nos anticipa, esto anticipa lo que Cristo haría siglo después, ¿no? Dios hecho hombre, vestido al ser humano. Ya me estaba adelantando a un punto. Acá donde queréis, los tres varones, ¿no? Es una aparición en forma de tres. Ha sido vista por muchos como un anticipo del misterio trinitario, ¿no? Un Dios, tres personas, ¿no? Como que reflejando la esencia de Dios, porque vos fíjate que se refiere a Abraham a solo uno, dice Señor, dice. Claro. ¿No? Y es un detalle muy lindo. Sí, muy interesante, porque vienen tres, pero él dice Señor. Sí, ¿no? sí. Es muy bueno recalcar este punto, ¿no? Como Mati decía, que la representación, Dios, son tres, pero Abraham dice Señor, no dice señores. Claro, no dice señores. Después dice, si he hallado gracia en tus ojos, ¿no? En el versículo 3, dice, Abraham sabe que la visita no es casual, sino que piden que no se vaya, y mostrando su gran anhelo, ¿no? De Abraham a esa comunión, ¿no? Abraham sabe que no merece la visita, a eso es la gracia, ¿no? Pero desea aprovecharla al máximo, ¿no? Y sabemos que Abraham, en esa parte, cuando se le presenta,
va corriendo, ¿no? Primero le ofrece, ¿no? Hacer toda esta reunión y poder comer y cenar juntos. Entonces el Señor le dice, haz como tú has dicho, ¿no? Y almorzar me parece que sería, ¿no? Porque ¿sabes? Dice que estaba en la tarde, sí. Dice que en su punto máximo, ¿no? Dice que en el punto máximo de calor del día. Claro. Entonces, bueno, iban a comer, ¿no? Es verdad, sí, es verdad, sí. Iban a comer. El punto es que Abraham sale corriendo, ¿no? Hacia Sara y le dice, prepara esto, prepara aquello, ¿no? La masa, panes. Después va y busca un becerro, le dice a sus siervos que preparen todo. Después creo que es pan y mantequilla o mantequilla y leche. Y prepara todo un gran banquete para estas 3 personas, ¿no? Y vemos que ellos comen juntos y en ese momento de cena o almuerzo, Jehová, la palabra ahí confirma que es Dios, ¿no? Jehová le dice que dónde estaba preguntando por Sara, ¿no? Entonces vemos que Jehová le anticipa que ya está a punto lo que tanto anhelaba, ¿no? Claro. La promesa del hijo. Y Jehová le dice, volveré nuevamente en el tiempo, o sea, en el tiempo de gestación, ¿no? Donde ya vas a tener a tu hijo, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? Y te lo compartía, a lo mejor Sara ya estaba embarazada y no se habían dado cuenta, o estaban los primeros días, y Jehová le confirma de que ya está, falta nada, ya llegó tu hijo, ya estás a nada de que la promesa que yo te di desde aquel momento se cumpla. Y vemos como la respuesta de Sara fue, o sea, Sara estaba oculta, ¿no? Atrás de la tienda, ¿no? Estaba dentro de la tienda ahí, justo que estaba atrás. Estaba chusmeando y se ríe, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo es posible, no? Porque Sara ya había llegado a un punto en donde su periodo se había terminado, o sea, ya era imposible que quede embarazada. Y Abraham era viejo. Y Abraham era muy viejo, ella también. Entonces... Es lo que veníamos nosotros hablando capítulos anteriores, ¿no? Sí. Donde decíamos que era necesario que Abraham y Sara llegaran a un punto que para ellos fuera imposible. Entonces, esto vemos como Dios, ¿viste? Nos lleva a ese punto. Porque es necesario que la gloria siempre sea para Dios. Es necesario que nosotros entendamos que sin Dios no es posible. Y que realmente es obra. Es obra de él, claro. Para que entendamos, para que ellos le quede bien en claro, en este caso, ¿no? A Sara y a Abraham, como nosotros también, ¿no? En el punto culmine, que no cabe dudas de que es una obra de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, sí, recién decía Mati, ¿no? Que Sara se rió, ¿no? Como diciendo, yo no tengo más periodo, soy vieja. Mi marido es viejo, y como medio como que... le pareció medio como un chiste, lo que haya dicho eso, ¿no? Y sin embargo, pero dice que si lo leemos, ¿no? Decía que ella no es que se rió a carcajada y el Señor lo escuchó, sino que lo hizo como dentro de sí, ¿no? Claro. Se rió y en su mente, ¿no? Dijo, yo vieja, ya no tengo más el periodo, voy a tener el privilegio de tener un hijo, ¿no? Y fíjense que cómo no darse cuenta que esto también es un punto donde era el Señor mismo que estaba ahí, porque obviamente la Biblia lo dice, es el Señor le dijo, pero otro punto es que el Señor estaba discerniendo los pensamientos de Sara. Así ¿no? Es el corazón. ¿No? El corazón, ¿no? Sí. Y ahí entonces le dice, y entonces agarra, le comenta a Abraham, ¿no? Y le dice, ¿por qué Sara se ríe? ¿No? Y Sara tuvo miedo, ¿no? Dijo, sí. Me descubrió. Sí, me descubrieron. Me descubrieron, ¿no? Dijo, no, yo no me reí, decía, ¿no? Sí te reíste, le dijo, ¿no? Sí. Y más allá de eso, que estamos justo, mira, estamos en el último paso, porque cuántos años, ¿no? Sara y Abraham esperando ese hijo, y hoy tienen la noticia de decir, ya está. Como decía, ¿no? Ya estás embarazada en 9 meses. En 9 meses más o menos lo que es el tiempo, ¿no? De embarazo. Voy a volver y ya vas a tener el hijo. Es impresionante, wow. Y me encanta, ¿no? Ante esa risa con un poco de miedo, ¿no? En el cual cuando Dios, ella ve que Dios la escuchó, la sintió y se dio cuenta que habló de ella.
la respuesta, ¿no? de Jehová, ¿no? Porque esto viene también, hermanos, para nosotros, cuando nos presentamos ante una dificultad, se nos presenta, mejor dicho, una dificultad muy grande, a lo mejor alguna enfermedad, alguna situación que nos aflige demasiado, ¿no? Y la respuesta, ¿no? de Dios, de Jehová es, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? O sea, sí. ¿hay algo imposible para Dios? Llegó el momento en el cual Dios quería que ellos llegaran, que para ellos se vean a sí mismos y digan, no, es imposible, porque ellos se vieron a sí mismos y dijo, es imposible en la situación que estamos que tengamos un hijo. Y Jehová le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces, hermanos, esto también es para nosotros. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible que Él no pueda hacer en nuestra vida? A lo mejor estamos tan atados a algo o tan limitados en nuestros pensamientos que vemos la dificultad más grande, y esto lo venimos hablando, y el Señor nos vuelve a decir, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para mí? Entonces es alentarnos. Este estudio nos alienta a que veamos a Dios como el Dios Todopoderoso. Así que, familia, esto se encuentra en Génesis 18, 14. Sí, 14. Márquenlo ahí. Saque su Biblia, márquenlo ahí. Márquenlo. Y mediten esto porque de verdad es una respuesta de Dios, ¿no? De Dios mismo. Dice, ¿acaso hay algo imposible? ¿Acaso, en esta versión, ¿no? que yo tengo, dice, ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Es increíble, ¿no? Es increíble. Y a veces, como Sara recién decía acá, decía, cayó vieja, no tengo el periodo. Y se dice, ¿hay algo imposible? Es impresionante, la verdad. ¿Qué duda te queda? Claro, exactamente. Soy quien te cree, soy el que creó al ser humano. ¿Hay algo? Moisés le dice, ¿quién te crees que hizo la boca del hombre? Volvemos otra vez, ya está, ¿viste? Entonces, hermano, yo creo que si vemos todavía el tema de los problemas y ponemos todo allá arriba, entonces no estamos leyendo la palabra, no nos estamos dando cuenta quién es Dios, ¿no? Y no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿no? Así que hoy una de las cosas que Dios te va... No es exhortación, ¿no? Es ánimo. Ánimo, tiene que fortalecer todo esto. Tal cual. Así que, familia, una de las cosas que hoy Dios te está diciendo es, ¿hay algo imposible para mí? Wow. Confía. Es confiar. Bien. Así que bueno, vamos a entrar entonces a donde queríamos ir, ¿no? Después de estos 17 minutos de resumen. Wow. Vamos a ir al punto que queríamos ir en este capítulo, ¿no? La intercesión de Sodoma y Gomorra, ¿no? No por lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque es algo inevitable, sino la relación que tiene Abraham con Dios, ¿no? Cómo se expresa en este punto, cómo todos esos años que ellos tuvieron caminando, ¿no? Donde Dios lo apoyó, intervino, lo fortaleció, le dio ánimo a lo mejor para ir a la batalla y a rescatar a Lot. El punto del encuentro con Melquisedec, todo eso formó a Abraham, formó esa relación, ¿no? Esa relación, ¿no? Y también todo lo que Dios en el transcurso, ¿no? de este camino de la fe, Dios siempre le enseñó algo a Abraham. Sí, siempre, ¿no? Sí. Y este en el capítulo 18, ¿no? que estamos viendo, no es para menos. O sea, Dios acá algo le va a enseñar a Abraham. Sí, obviamente. ¿no? Algo le va a enseñar y eso es lo que vamos a ver. Pero obviamente vamos a ver todos esos puntos, pero me gusta el trato que tienen, ¿no? Trato de amigos, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar como hacemos cada capítulo. Vamos a leer todos los versículos. Dale. Desde el 16 al... 16 al 33, si no me equivoco, 33. Sí, desde el 16 al 33. Vamos a leerlo y después empezamos a desmenuzar todo. Dale. Dice, vamos a leer uno anterior, del 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones, después de toda esa situación que vimos el resumen, dice, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolo, o sea, se levantó y empezó a caminar junto a él, ¿no? Junto a ellos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Qué increíble. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo,
Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. Destruirás por ellos aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volviendo a hablarle, dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor. Me parece gracioso, ¿no? Esa charla. Si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Me parece chistoso, ¿no? Chistoso no de burla, sino de increíble la relación y la charla, ¿no? ¿Cómo de Abraham hablando y cómo Abraham notó su estado, su condición, ¿no? ¿Con quién estaba hablando? ¿No? Él era un simple hombre, dice: polvo y ceniza soy, ¿no? Y él estaba hablando con el Señor, y me parece increíble esta relación, ¿no? Que se cultivó con todo el tiempo que ellos caminaron juntos, ¿no? En el tiempo desde que lo llamó, estamos hablando, ¿no? No solamente estos pasos que dieron, y cómo Abraham se animó, ¿no? A tocar ese punto, la justicia, a tocar que Dios era juez, y es increíble, la verdad. A mí me parece impresionante, ¿no? Esa charla, ese debate que tienen entre ellos dos, y Dios cómo le responde: si yo hallo por amor a ellos, por esos 10, que es el número que llegaron, por esos 10 yo no destruiré a Sodoma. Y sabemos qué pasó con Sodoma, ¿no? Pero es impresionante. Yo resalto mucho la relación que fue cultivada durante tantos años, cómo acá se expresa, ¿no? En esta simple charla que tienen. Así como también, ¿no? Como Abraham mismo parece como que entendió la justicia, ¿no? Claro, porque la justicia del hombre no es la misma que la de Dios. No, claro, no. Y cómo también Abraham, ¿no? Cómo fue entendiéndolo, por así decirlo, a Dios, y fue entendiendo su justicia. Y Dios, obviamente, que esto no lo hace de casualidad, ¿no? El Señor, sino que, porque si vamos al caso, Dios, en este caso, pudo haber ido directamente a Sodoma y no pasar por ningún lado, ¿no? Sí. Pero sin embargo, pasa primero por Abraham. Sí. Luego, cuando van hacia Sodoma y Gomorra, fíjate que Abraham los sigue, ¿no? Sí, van caminando a Jehová. Los dos ángeles se van, ¿no? Y él queda hablando con Jehová, ¿no? Con Dios. Y como Dios, parece que en algún punto, ¿no? Esta imaginación mía, ¿no? Como está esperando a ver qué me dice, ¿viste? Claro. Yo creo que Dios tenía la intención de decir: dale, háblame. Claro, yo sé que vas a pedir, ¿no? Y en esta pedida, ¿no? Porque fíjense que hay una palabrita que dice: no tal hagas, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? O sea, si vos un Dios justo, ¿no?
no creo que acabes con el justo junto con los impíos. Claro. No me imagino que vos hagas eso, claro, ¿no? Señor, aparte le dice, no hagas eso. No lo hagas. Claro, ¿viste? es como decir, ¿no? Es como decir, no creo que vos hagas eso, señor, ¿no? Claro, no creo que lo hagas, claro. Como eso, claro. ¿no? Viste, ahí te da a entender la relación que tienen, ¿no? Creo que desde este punto, viste, se refleja la amistad, ¿no? Que tienen ellos. Y es increíble, ¿no? Como Abraham apela, ¿no? A su. Ahí está la palabra que quería usar desde el comienzo. Apela, ¿no? A su justicia y a su misericordia, Tal cual. Y cómo él entendió esa justicia y esa misericordia. Yo creo que lo vivió, ¿no? Él experimentó toda esa misericordia. Lo podemos ver desde la salida de Egipto, ¿no? Que él, por misericordia, intervino y para que no pasara algo peor, ¿no? Con Sarai en ese entonces y él. Entonces, vemos que desde el comienzo Dios se mostró como fiel y misericordioso, ¿no? Y después fue aprendiendo también sobre la justicia, de que Dios era alguien justo, que hacía las cosas bien, ¿viste? Obviamente está el impío, está la maldad del mundo, y en Sodoma y Gomorra llegó a un extremo en el cual ya había que aplicar juicio ahí, ¿no? Sí. O sea, hasta este punto podemos decir que Abraham va aprendiendo bien, ¿no? Va aprendiendo bien, ¿no? Porque es claro la justicia que está usando Dios. Y además, Dios le responde, dice, no lo haré. Le dice, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Esto me hace acordar también a otro caso con Moisés, ¿no? Cuando, fíjate que como que el Dios estaba como muy enojado con el pueblo de Israel, ¿no? Y le habla a Moisés, ¿no? Y le dice, voy a destruir toda esta nación. Sí, te daré otra, sí. Y dice que formaré una nueva por medio de ti, ¿no? Por medio de... Y qué pregunta, ¿no? Le hace Dios a Moisés mismo, y Moisés dice, no, Señor, no tal hagas, ¿no? ¿Cómo quedarás vos tu imagen a los que en Egipto, claro. A los pueblos y ciudades de tu alrededor, ¿no? Sí. Y pueden llegar a hablar mal de ti, le dice, claro. ¿no? Porque dice, al final Dios destruyó su propio pueblo y bla, 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 ¿no? Y fíjate que Moisés intercede, así como lo está haciendo, ahora lo vamos a ver bien, cómo lo va a hacer Abraham. Y Moisés hace exactamente lo mismo, ¿no? Intercede. Entonces, Moisés dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Y acá Abraham está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Como diciendo, ¿harás esto? ¿No? Claro. No tal hagas, ¿no? Y como que parece ser una prueba también, ¿no? Mismo a Abraham, ¿no? De decir, de que él intercede y entendió cómo es la justicia de Dios, ¿no? Y le ruega por Sodoma, claro, por la gente en realidad. Sí. Así que bueno, vamos a empezar, hermanos, a desmenuzar los versículos desde el 16, como dijimos, y vamos a arrancar en donde los ángeles, ¿no? Partieron. Y dice, los varones miraron hacia Sodoma y Abraham los acompañaba. Si querés vamos haciendo versículo por versículo, amigo. Sí. Y dice, la escena cambia de una comida bajo el árbol, pasamos a un camino hacia el juicio, ¿no? Miraron hacia Sodoma, esto no es casual, los visitantes no vinieron solo a prometer, ¿no? Como vimos el tema de Sara, ¿no? Y su pronto embarazo o pronto nacimiento, sino también vinieron a juzgar. Abraham, como amigo de Dios, camina con ellos, no solo como un receptor de la promesa, sino como testigo del carácter santo de Dios, ¿no? Y es lo que veníamos hablando, ¿no? Abraham apela a ese carácter, apela a esa parte de Dios, a su justicia, ¿no? Y con mucho temor, parece. Y con mucho temor, muchísimo temor. Como pidió permiso en cada vez que habla, ¿no? Claro, pidió permiso, por favor, no te enojes, ¿no? Viste cuando reconoces que alguien tiene autoridad y vos como diciendo, perdón que me meta, ¿no? Recordemos que en esos tiempos, o tal vez más adelante, cuando ya hay reyes, ¿no? Sí. Fíjense que claro. alguien, o sea, uno no es que dice, che, voy a hablar con el rey. Claro. Y no es que te metías, sino que
para hablar con el rey primero tenías que pedir un permiso. Muy bueno, muy bueno. Y si alguien se atrevía a ir sin avisar a hablar con un rey, era ejecutado. Sí. ¿no? Era ejecutado, lo mataban enseguida. Sí. Entonces, como que hay medio este entendimiento o así, o la cultura, ¿no? En ese momento. Entonces, como que Abraham decía, Señor, no te enojes. Y gracias por dejarme hablar. Claro, ¿no? es como que reconocía al Señor como soberano. Sí, tal cual. Sí. Después tenemos el 17, dice, encubriré yo, dice Jehová, a Abraham lo que voy a hacer. Esto es increíble, ¿no? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿No? El Señor es transparente. El Señor es transparente, hermano. Y Él cuando te tiene como amigo, no te oculta nada, ¿no? No oculta, lo mismo como Moisés, ¿no? Moisés fue amigo de Dios y le dijo, yo voy a hacer esto con el pueblo por la rebeldía, por lo que están haciendo, ¿no? Y te daré de ti, ¿no? A través de ti una nueva generación. Entonces, viste, Dios es transparente, le habla a su amigo, habla con su amigo. Y yo creo que Dios permite que se le dé consejo. Abraham le dijo, pero fíjate vos, obviamente esto en base al carácter de Dios, ¿no? A cómo es Dios, ¿no? Dios permitió a Moisés, Dios le permitió a Abraham, ¿no? Que Abraham le hable y le aconseje diciendo, pero vos seguro vas a hacer esto, porque es un consejo, vos estás seguro que querés hacer esto, ¿no? Yo te recomiendo que no lo haga, ¿viste? Porque le dice, por favor, no lo haga, porque tú eres así en realidad, ¿viste? Le recuerda, ¿no? Es como que Dios no recuerda quién es, ¿no? Pero le recuerda quién es, ¿no? Y no es para que, ¿viste? Para, como diciendo, Jehová no sabe quién es, sino porque Dios permite esto para ver si Abraham lo conocía, ¿no? Y así como Moisés, ¿no? Y Dios permitió esa charla a tal punto, ¿viste? Que era todo para ver qué tanto Abraham sabía o se ponía del lado de los justos. Porque Abraham intercede por los justos, ¿viste? Dios dice, no, voy a destruir ese lugar. Voy a destruir ese lugar porque su maldad ha llegado a un extremo que ya necesita juicio, ¿no? Necesita corrección. Y Dios le permite que le aconseje. También acá en esta partecita vemos que hay una verdadera relación de amigos. Sí, ¿no? Obviamente. Porque fíjate que Abraham, más allá de que como que va pidiendo permiso en cada pregunta. Eso es por la autoridad, ¿no? Que tenía Dios. Pero... Claro, a pesar de eso, fíjate que Abraham está hablando con Dios. Sí. Y Dios está hablando. O sea que ahí vemos, en este pedacito vemos que hay una relación íntima. Sí, una relación íntima. Una relación íntima, porque Abraham le habla con él, ¿no? Y ahora Dios, fijémonos, ¿no? Que dice, encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham. O sea, que Dios tiene una relación con Abraham y Abraham tiene una relación con Dios. Sí, obviamente. Sí. Y eso es lo que se ve y es hermoso. Es hermoso. Entonces, esta pregunta revela algo maravilloso, ¿no? La pregunta que se hace Dios a sí mismo, ¿no? Dice, Dios no solo gobierna, sino que comparte sus planes con los que temen, ¿no? Abraham es llamado más adelante amigo de Dios. Eso lo podemos ver en Isaías 41:8, que dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y en Santiago también lo vemos, dice, si cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, ¿no? Entonces, Dios compartía con Moisés o los profetas, aquí lo hace con Abraham, ¿no? Entonces vemos cómo la intención de Dios, no solo con Abraham, ¿no? Es con todos, hermanos, porque podemos verlo con Jesús, le dice, ¿no? Yo no llamaré más mis siervos. Ya no quiero que sean mis siervos, yo quiero que sean mis amigos. Entonces ya no hay enemistad entre nosotros. Entonces vemos que la intención de Dios, hermanos, con todos nosotros es esta relación. Que seamos amigos, que no haya transparencia, no haya nada oculto, sino que haya transparencia entre ambos lados, ¿no? Dios es transparente, ahora falta que nosotros aprendamos también, a ser transparentes. Entonces, a ese punto debemos ir todos, ¿no? Y este estudio es para que nosotros podamos aprender, ¿no? A llegar a ese punto, hermanos. Sí. Así como, fíjense que la intención de Dios hasta cuando creó al ser humano, la intención de Dios siempre fue esa. Una relación. Una relación. Sí. El ser humano cayó
¿no? Rompió esa relación. Rompió. ¿No? Y ahora, fíjense que con Abraham lo llama amigo, ¿no? Wow. Y como vos recién lo leíste en Juan 15:15, Sí. y Dios nunca tuvo la intención de llamarnos siervos. Así Siempre es. tuvo la intención de llamarnos a amigo y hijos, ¿no? ¿Saben por qué no los siervos, no? Esto lo aclara también en una parte de la Biblia, ¿no? Porque el siervo no conoce lo que hace el Señor. Uh-huh. Más Él obedece y ya está. Obedece y ya, ¿no? Más el amigo sí, conoce los planes, Uh-huh. sabe las intenciones. Entonces, eso es la idea, ¿no? Entonces, una iglesia, vamos a hablar un poquito para este lado, ¿no? Una iglesia que es amiga de Dios, ¿no? Sabemos que tiene muchos caracteres, ¿no? La iglesia en cuanto a Cristo y la iglesia como esposo, novio y novia, y muchas situaciones, ¿no? Que todos llevan a lo mismo, ¿no? La unión y la relación que deberíamos de tener con Cristo, ¿no? Uh-huh. Entonces la intención siempre fue que esta iglesia tenga esa relación con Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya nada oculto y haya una transparencia. Uh-huh. Entonces la iglesia conocería los planes de Dios, los pensamientos de Dios, como Dios piensa, Uh-huh. y transmitiría eso a los que aún no han venido a la luz, ¿no? Uh-huh. Por eso yo digo, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ¿no? En esta sección, Uh-huh. 2 minutos. 2 minutos. Yo digo, sí, 2 minutos. En el cual la iglesia entenderá cuando Dios venga. Uh-huh. La iglesia sabrá cuando Dios venga. Uh-huh. Y vos me podés mandar un versículo, no, pero nadie sabe, solo el Padre ni el Hijo lo sabe. Es así. La unión, la unidad que existe entre el Padre y el Hijo, esa misma unión la tiene Cristo con la iglesia. Uh-huh. Entonces va a llegar el momento que la iglesia va a ser tan transparente Uh-huh. que va a entender cuando Dios venga. Uh-huh. Va a entender cuando sea el momento. Uh-huh. Y eso es algo maravilloso. Es algo para resaltar demasiado. Entonces, Uh-huh. eso es la relación. Uh-huh. Vos fíjate que Dios dice, ¿cómo yo voy a ocultar algo a mi amigo? Uh-huh. Lo que yo tengo pensado hacer. Entonces, Dios tiene esa intención con nosotros. Nada más que nosotros debemos aprender a tener la relación para llegar a ese punto, Uh-huh. ¿no? Sí. Así que no pasaron 2 minutos. Está perfecto. Así que vamos a avanzar un poquito. El 19. El 19, ¿no? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, dice, ¿no? Sí. Esto en el sentido de que, bueno, Dios revela su plan a Abraham, no solo por su fe, sino por su fidelidad futura, claro. ¿No? De lo que va a hacer Abraham, ¿no? Va a enseñar a todos, ¿no? A todos sus hijos, a todos los de su casa, para que guarden esto. Eso es increíble, ¿no? La verdad, ¿no? Ahí vemos, ¿no? La omnisciencia de Dios, ¿no? Que todo lo sabe. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo ocultar, no? Porque recién hablamos que yo decía, Dios le va a enseñarle algo a Abraham, ¿no? Sí. Entonces Dios, fíjate que está yendo hacia Sodoma, ¿no? Le está diciendo, yo soy justo. Sí. No es que a mí me dijeron, ¿no? Claro. De que Sodoma y Gomorra, la delincuencia, ¿no? El pecado que hay es tremendo. No es que me lo están diciendo al oído, sino que yo voy a ir, claro. y lo voy a ver con mis propios ojos, por así decirlo. Sí. Y voy a juzgarlo yo. No porque alguien me dijo, che, se están portando mal. Claro. No, lo voy a ver yo. Y si es así, voy a elevar un juicio. Claro. ¿No? O sea, que ahí vemos que Dios le está diciendo a Abraham, mira, no te guíes por lo que te digan. Uh-huh. Anda, verificalo vos. Y juzgá con tu propio discernimiento, con tu propia verificación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo voy a ocultar yo si Abraham va a ser que le va a enseñar a esta generación futura para que guarden esto, ¿no? Claro, entonces, wow. Dios le dice, no puedo ocultar esto. Abraham tiene que aprender esto. Tiene que aprender. Tiene que aprender sí. Cómo juzgo yo. Claro, ¿no? Wow, maravilloso. Es tremendo, ¿no? Entonces dice, el segundo punto que anotábamos dice, Abraham educará a su familia en el temor de Dios. Amén. Eso lo hace digno de confianza. Amén. ¿no? Wow. Bueno, qué confianza también, ¿no? Le está poniendo Dios a Abraham, que es su amigo. Que fíjate la confianza, ¿no? De que Dios tiene en Abraham, de que Dios sabe de que Abraham va a educar a sus hijos. Wow, maravilloso. Así que qué confianza, qué privilegio, ¿no? De que Dios nos diga a nosotros, confía en que vos vas a
vas a educar a tus hijos, ¿no? A hijos, no solamente hijos carnales, ¿no? Sino que a todo aquel que enseñamos la palabra de Dios. Claro. En este caso son ustedes que están ahí del otro lado. Sí. Entonces Dios nos da una confianza a nosotros de que nosotros vamos a hablar de la justicia, de cómo Dios hace justicia, Wow, ¿no? maravilloso. Entonces, y deposita, ¿no? Qué responsabilidad. Qué responsabilidad, Sí, ¿no? sí, sí, Nosotros, sí. ¿no? De que el Señor nos diga a nosotros, así como harán, vas a educar, Wow, ¿no? En la maravilloso. justicia, ¿no? Bien, entonces, y él dice, el camino de Jehová es justicia y juicio, ¿no? Y acá notábamos que justicia, ¿no? Es integridad, rectitud, ¿no? Y juicio es equidad, decisiones sabias, ¿no? O sea que esto es lo que Abraham tenía que enseñarle a toda su generación, ¿no? Sí. La que vendría. Dios confía sus planes a quienes caminan con integridad y transmiten esa fe a otros. Qué maravilloso, la verdad. Después tenemos el versículo 20, hermanos, en el cual, vamos a leerlo, dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ¿no? Y nosotros no anotamos, ¿no? Dios no actúa arbitrariamente, la destrucción viene como respuesta de un clamor acumulado. Después dice, se ha agravado en extremo, dice, habla de un pecado desbordado, o sea, que ya no tiene control, ¿no? Sin arrepentimiento, ¿no? En la Biblia el clamor, nosotros nos notábamos, suele ser un grito de los oprimidos, de los inocentes, de los justos. Aquí ese clamor ha llegado hasta Dios. O sea, en el contexto, ¿no? Digo, Sodoma y Gomorra, su gravedad está tan en extremo, está rebordado, que se escuchaba este clamor porque obviamente si hay gente mala, hay gente que está sufriendo. Está sufriendo. ¿No? Entonces, toda esta gente que estaba sufriendo y estaba pasando vaya a saber Dios, ¿no? Todas las necesidades. A lo mejor no es en la misma ciudad, pero alrededores, ¿no? También, obvio. ¿no? A lo mejor el clamor viene de esos alrededores. También. Porque sufren por la maldad de esa ciudad, ¿no? Entonces Dios escuchó ese clamor y fue a ver. Fue a ver cómo era el asunto, ¿no? Después dice, descenderé ahora, esto en el versículo 21. Y veré, dice, mira, lo que estábamos diciendo. Sí. Dios no necesita investigarse, pero este lenguaje antropomórfico muestra que su juicio es justo y preciso, no castiga por rumores, sino que por la verdad comprobada, ¿no? Por eso vemos este detalle, ¿no? De Dios caminando y yendo hacia Sodoma, ¿no? Es como que sabemos que Él todo lo ve, ¿no? No hace falta que Él venga, pero nos enseña eso. Él comprueba con la verdad. Él va y ve y verifica. Verifica, sí, es, como decimos, acá, una palabra medio rara, ¿no? Antropomórfico, ¿no? Sí. Yo buscaba hoy en la mañana esta palabra para, ¿qué significa? ¿Qué dirán, no? Sino que quiere decir que está hablando de una manera humanamente, ¿no? Sí. Está hablando nuestro lenguaje para que nosotros entendamos qué decir, porque obviamente Dios es omnisciente, omnipresente. No es que Dios necesita bajar a la tierra y ver, juzgar, claro. A ver, es verdad que lo de Sodoma y Gomorra están haciendo cualquier cosa, claro. Sino de que lo que está queriendo decirnos es de que Dios, más allá de verificar, sino que se relaciona, ¿no? Se relaciona con los que están sufriendo, ¿no? De que es como que se hace palpable, ¿no? De que Dios dice, estoy al tanto de esto. Yo lo veo más por el punto de, ¿viste? De no ser un Dios lejano. Ahí está. ¿No? Sí, Él se acercó a nosotros y lo hizo en el lenguaje nuestro, ¿no? Para que nosotros entendamos cómo Él es, ¿no? Y esto le está enseñando a Abraham, ¿no? Y es increíble eso, porque imagínense, ¿no? Dios lejano y manda un terremoto, abre la tierra como ha pasado en Israel y se traga toda la ciudad y ya está, y dicen, ¿qué pasó acá? No, sino que Dios se hace presente en la vida de Abraham, Él es testigo, ¿no? Del juicio que iba a caer sobre esta ciudad. Y es algo increíble que como también resaltar cómo lo incluye, ¿no? Cómo lo hace partícipe de la decisión. Por eso dice, no encubriré esto. No lo encubriré, sino le revelaré los planes que yo tengo hacia este lugar, ¿no? Que se ha desbordado su pecado.
Sí, sí, una cosita más que esto que yo me anotaba acá, ¿no? De que dice, ¿qué quiere decir, no? Con que Dios no ve, ¿no? Y baja y ve, ¿no? Dice que, como decíamos recién, ¿no? Que Dios lo ve todo, lo sabe, entonces es omnisciente, ¿no? Entonces dice que esto es lo que anotaba yo, ¿no? Decía, entonces lo que dice en Génesis 18, dice, baja para ver, no es que porque Dios no sepa, sino que está usando un lenguaje humano, ¿no? Claro. Que eso se llama antropomórfico, ¿no? O sea, Dios es lo mismo que hizo Jesús. Jesús, sí, para mostrar lo espiritual necesitaba tener una imagen, usar imágenes, ¿no? de tenemos acá en la tierra. Familiarizado para nosotros. Familiarizado para nosotros, sí, ¿no? Y mostrar más o menos Juan, ¿no? Cuando va al cielo, Dios le muestra. Y fíjese que siempre decimos, vi un ángel como esto, como si fuera representaciones, ¿no? Porque la verdad que el ser humano no se puede, creo que, ni imaginar lo que es lo eterno. Lo que, ¿no?, es Dios. Lo que es Dios mismo, ¿no? Por eso usa, por ejemplo, piedra de jaspe, para que nosotros nos imaginemos cómo es, ¿no? Entonces lo que Dios quiere enseñarnos acá en este pequeño versículo, ¿no? Para tener claro, porque cualquiera puede decir, pero que si es omnisciente, ¿por qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que bajar? ¿no? Es más que nada para enseñarnos. Es para enseñar a nosotros la actitud que tiene él, claro, ¿no? Que se involucra. Ahí está, esa palabra. Wow, maravilloso. Ahí está. Dios se involucra, ¿no? En los asuntos, ¿no? Y él mismo juzga, ¿no? Amén. Porque Dios es justo y no es que no castiga sin razón. Claro. ¿No? Así que en lo que se merece Sodoma y Gomorra no es que Dios está haciendo, bueno, sí, castigarlo y ya está. No, él no castiga sin razón. Hay una razón por la que Dios va a castigar a Sodoma. Claro. Así es. Versículo 22, hermano. Mientras me acomodaba un poquito el pelo, que veo que se me va para todos lados. Dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, ¿no? Esto en el versículo 22. Dice, mientras los otros dos ángeles van hacia Sodoma, ¿no? Abraham permanece en la presencia directa de Dios. Esta frase prepara la escena para lo que viene, una intercesión apasionada, ¿no? La charla que vimos que tuvieron, ¿no? Abraham no se aleja ni se conforma, se queda delante de Dios. Los amigos no se alejan cuando escuchan del juicio, se acercan más, porque saben que Dios también es misericordioso, ¿no? Entonces acá vemos, antes de entrar en la intercesión, algunos puntos que nosotros anotábamos sobre estos primeros versículos en cuanto a todo este camino que tuvieron hacia Sodoma, ¿no? Cómo los ángeles fueron y él se quedó delante del Señor. Antes de empezar la intercesión, nosotros nos remarcamos, ¿no? Dios comparte su corazón, ¿no? La transparencia, ¿no? Con los que son fieles, la comunión es íntima, lleva también una carga espiritual, no solo bendiciones. Ser parte del pueblo de Dios implica preocuparse también por la justicia y el juicio. Los clamores del mundo no son ignorados por Dios. Él ve, oye y actúa. Hay momentos donde no hay que correr, sino quedarse delante del Señor. Eso es terrible, como Abraham. Así que estos puntos se los marcamos a ustedes, hermanos, los que estén con las notas, porque es importante, ¿no?, resaltar todos estos puntos, ¿no?, en cuanto a la relación, ¿no? Nosotros traigámoslos, hermano, a nuestra vida, veámonos, como dice la palabra, examinémonos cómo estamos nosotros y veamos qué tanto esa relación que debemos tener con el Señor está activa, ¿no? En qué nivel está, ¿no? Qué transparente es también, ¿no? Más allá que Dios conoce todo, Dios no quiere que nosotros le ocultemos, Él quiere que seamos transparentes con Él, ¿no? Así que vamos a entrar en la intercesión, ¿no?, de Abraham por Sodoma. Esto arranca desde el versículo 23, vamos a leerlo, ¿no? Y dice, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esto es terrible, ¿no? Porque acá empieza a Abraham a resaltar a los justos y a los impíos, ¿no? A los que están haciendo el mal. Entonces, Abraham empieza la intercesión, él empieza. Vos fíjate que él empieza la intercesión, ¿no? Obviamente la charla la arrancó el Señor. Y vemos como Abraham le expresa esta inquietud, ¿no? Este sentimiento que tiene de, che, ¿vas a matar también a los que hacen el bien?
Entonces Abraham se acerca con reverencia, ¿no? Pero con una valentía terrible, ¿no? Para hablarle a Dios mismo y decirle, che, pero ¿estás seguro que vas a hacer esto? Y dice, no defiende el pecado de Sodoma, pero apela al carácter de Dios, ¿no? El juicio, el justo, el carácter justo de Dios. Muestra una comprensión profunda de la justicia, ¿no? ¿Será tratado igual el justo como el impío? Nunca tal hagas, ¿no? Le dice. Entonces la verdadera intercesión, nosotros nos anotábamos, no minimiza el pecado, pero apela a la misericordia de Dios. Y acá empieza, ¿no? Esta intercesión por Sodoma, ¿no? Dice, quizás haya 50, ¿no lo perdonarás por esos 50, ¿no? Entonces Abraham no intercede por unas pocas personas, sino por toda la ciudad, ¿no? Un solo justo no garantiza la salvación del pueblo, pero si hay suficientes, Dios estaría dispuesto a perdonar a todos por amor a los justos. Este principio anticipa el Evangelio, ¿no? La justicia de algunos puede cubrir a muchos. Después dice, lejos de ti hacer tal cosa, ¿no? No hará el juez de toda la tierra lo justo, ¿no? Y acá viene el consejo, ¿no? Que yo marcaba hace poco. Lejos de ti está hacer tal cosa. Por favor, no hagas tal cosa, ¿no? O sea, es como que le da un pequeño consejo de por cómo es Dios hacer esta destrucción, ¿no? Por los mismos justos, ¿no? Abraham le recuerda a Dios quién es él, ¿no? Pero no para corregirlo, sino para como una expresión de confianza absoluta en su justicia. Este versículo es uno de los más profundos teológicamente de todo el Antiguo Testamento. Podemos orar con confianza cuando nuestra base es el carácter de Dios, ¿no? Conocer a Dios, conocer cómo es Él. Ahí es cuando estamos pidiendo, intercediendo, orando hacia la voluntad de Dios. Hacia la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios más responde, ¿no? Y actúa, ¿no? Sí, cuando pedimos conforme a su carácter, a su misericordia. Conforme a su voluntad. A su voluntad. ¿no? Porque vemos la intercesión de Abraham, ¿no, hermanos? Abraham conocía claramente este carácter justo y misericordioso. Entonces él apela a eso, ¿no? Para evitar la destrucción de Sodoma, ¿no? Pero no solamente de algunos pocos, ¿no? Sino toda la ciudad, ¿no? Es increíble. Me causa, acá pensando, me causa risa, ¿no? A ver si se acuerdan ahí los que nos están mirando, oyendo. ¿Te acordás, Mati, cuando Jesús estaba caminando con los dos de sus discípulos, ¿no? Y se ve que uno de los pueblos no quisieron escucharlo, ¿no? Y los dos discípulos que no me acuerdo bien cuál era, a ver si te acordamos. A ver. De que como no quisieron escuchar al Señor, no sé, estos dos discípulos le dicen, Señor, mandamos a descender fuego del cielo. Que, no me acuerdo quiénes son, pero sí. ¿no? Y medio como lo vea, me causa risa, ¿no? Porque acá habrá nada que ver, como que habrán acá ya de amigos de Dios entendiendo cómo es la misericordia de Dios. Claro. Y estos discípulos, ¿no? Que Jesús mismo, como yo me lo imagino, ¿no? Los mira, se agarra la cabeza, ¿no? Dice, ustedes no entendieron nada. ¿no? Entonces me causaba risa porque digo, el Señor, no, Jesús mirándole, dice, ustedes no entendieron nada, ¿no? Sí. Y acá habrá, ¿no? Entendiéndolo y intercediendo por toda una ciudad, wow. ¿no? ¿Cuánta gente hay en una ciudad? Intercediendo diciendo, pero si hay 20, si hay 25, si hay 30, no sé, si hay 15, si hay 10, ¿no? Intercediendo por increíble, por ¿no? Todas, por ¿no? toda una ciudad, sí, es impresionante eso. Después vemos la intercesión sigue, ¿no? Dios responde con paciencia, ¿no? Le responde a Abraham, o sea, no se queda callado. Esto está en los versículos del 26 al 32, ¿no? Toda esa conversación que hemos leído, ¿no? Que tienen entre ellos dos. Entonces Abraham baja el número de 50 a 10 personas, ¿no? Negociando con respeto, sin exigir, pero con persistencia. En cada paso Dios responde, no la destruiré por amor a los justos, ¿no? Entonces esto muestra que Dios es lento para la ira y rápido en mostrar gracia cuando hay base para ello, ¿no? Hay un dato importante, ¿no? Que nosotros no notábamos, dice el número 10 en la tradición judía, llegó a ser el mínimo necesario para una sinagoga. Aquí también parece ser el mínimo para que una ciudad sea preservada.
Después dice, acá bueno, en el versículo 27, ¿no? Mientras está intercediendo, Abraham se mira a sí mismo y dice, yo soy polvo y ceniza, ¿qué estoy haciendo hablando con Dios, no? Y Abraham no se enaltece por su cercanía con Dios, al contrario, dice, aunque soy polvo y ceniza, ¿no? Su humildad, ¿no? Su humanidad, su humildad no se paraliza, sino que lo impulsa a interceder, ¿no? Entonces, reconocer quién es, o sea, miramos a Dios, ¿no? Y reconocemos lo que somos, ¿no? Polvo y ceniza, ¿no? Entonces, eso nos tiene que llevar a una reverencia también con quien estamos hablando, ¿no? Hay un salmo, ¿no? Que dice que soy un gusano, dice, ¿no? Es una pequeña cosa. Sí, nada. ¿No? Nada. La intercesión verdadera nace de un corazón que sabe que no merece nada, ¿no? Pero confía en que Dios lo escucha todo, ¿no? Jehová se fue, después vemos en el versículo 33, ¿no? Ahí va. Después de toda esa conversación que ellos tuvieron, ¿no? Donde Abraham le iba bajando, ¿no? Como que no estaba muy seguro, mejor si no hay 50 y 45, ¿cómo actuaría, no? Y toda esa conversación que bajó hasta 10, ¿no? Y la respuesta de Jehová siempre fue la misma, ¿no? Si lo hay, pues por amor a ellos no lo haré, ¿no? Y Jehová después de eso se fue y Abraham volvió a su lugar, ¿no? Dios le pone fin a la conversación, ¿no? No con enojo, sino con cuando ya se ha dicho todo, ¿no? Ya no hay vuelta, ya está. Ya se dijeron todo lo que se había que decir y ya es suficiente, ¿viste? Entonces Dios se va y a Abraham no le queda otra que volver. Abraham no se va frustrado, sino que descansa en lo que Dios hará, ¿no? O sea, él intercedió. Él buscó la manera de que esto se evitara. El tema que no había justo. Entonces, esto anticipa lo que hará Moisés también, Jeremías, Jesús, ¿no? Interceder por un pueblo culpable. Vamos a ver algunas reflexiones espirituales de toda esta sección, ¿no? La verdadera fe intercede por otros, incluso por los que viven mal, ¿no? Dios ama a los intercesores, no los aparta, los escucha. A mí me parece interesante, amigo, ¿no? La verdadera fe intercede por otros, incluso por los que viven mal, ¿no? Miren, algo que he estado aprendiendo, ¿no? Era orar por los pecadores, amar a los pecadores, ¿no? No al pecado, ¿no? Dios no ama, aborrece todas esas cosas, pero el pecador. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros como seres humanos, siendo iglesia, juzgamos. Y juzgamos mal, ¿no? Es como que no aprendimos esto que Abraham aprendió, ¿no? Y nosotros debemos aprender a amar, hermanos, sin importar la gravedad de la condición de la persona, ¿no? De esto del pecado, ¿no? La gravedad del asunto. Sino que debemos amar, porque ser luz en medio de tinieblas es amar también a lo que están en la tiniebla, ¿no? Para rescatarlos, ¿no? Entonces, simplemente lo que hizo Jesús con nosotros. Simplemente. Entonces, es importante destacar este punto, ¿no? La verdadera fe intercede por todos, incluso por los que viven mal. ¿Sabes que viendo esto, ¿no? De no, la verdad, fe intercede, ¿no? Por otros. Y ¿sabías que también habrán en este punto, ¿no? De intercesor, ¿no? Por toda una ciudad que es pecadora, pero dice, bueno, por lo justo. También es una imagen de Cristo, ¿no? Y fíjate que como que acá Abraham tiene como el papel de Jesús, ¿no? De Jesús mismo. Lo que iba a hacer Jesús mucho más adelante, ¿no? Obviamente acá Abraham está intercediendo, ¿no? Por los justos para que no sean condenados juntamente con los pecadores, pero Cristo murió por todos, tanto por justo y por no injusto. Cristo vino y murió por cada uno de nosotros, ¿no? Cristo murió por toda esa ciudad perversa, ¿no? Y entonces como es una imagen de Cristo la que está haciendo acá Abraham mismo, ¿no? Es un detalle para tener en cuenta. Amén. Para terminar, hermanos, bueno, vamos a decir los puntos que faltan. Dice, la justicia de unos pocos pueden detener el juicio sobre muchos, ¿no? La oración debe estar fundada en el carácter justo y misericordioso de Dios, ¿no? Siempre apelar, ¿no? Orar conociendo cómo es Dios, ¿no? No sobre nuestra humanidad y lo que nosotros pensamos, sino cómo es Dios. Eso nos va a acercar a nosotros a tocar el corazón de Dios, ¿no? Porque sabemos cómo Dios se maneja, cómo Dios obra, el juicio, su misericordia. Entonces,
A veces oramos sin saber, oramos porque lo hacen así, pero hay que aprender, hermanos, a orar conociendo a Dios, ¿no? Conociendo todo su carácter, ¿no? Su justicia, por qué Él se mueve, por qué o cómo Él se mueve. Debemos aprender esas cosas, ¿no? Amén. Vamos a tener una oración más acertada, ¿no? Dice, después dice el último punto, cuando has hablado con Dios, podés volver a tu lugar en paz, ¿no? Después de haber terminado, uno debe sentirse conforme, no, gozoso, ¿no? También, o tranquilo, como que dejas todo en la mano de Dios, ¿no? Como que ya está, Él ya lo sabe. Entonces yo puedo estar tranquilo, en paz, de que Él está en el asunto ahora, ¿no? ¿Viste cuando tenés una tarea para hacer, ¿no? Y a lo mejor la tarea te sobrepasa tanto que se la dejas al que sí lo sabe. Entonces vos se la das a él y vos dices, bueno, listo, ya está. Claro, se encargará él. Descansás en paz. Descansás. Sí. Así que, hermanos, este episodio, este capítulo, ahora vamos a dar las lecciones y el impacto que tuvo Abraham en su fe, ¿no? En su crecimiento. Este episodio nos muestra, hermano, la justicia y la misericordia, pero también resalto yo la relación transparente, ¿no? Que tuvieron ellos dos, en el cual, hermano, animamos, ¿no? Y nos animamos nosotros mismos a llegar a ese punto, ¿no? A poder ser transparente con Dios, no ocultar nada, poder conocer cómo Él se maneja para que nosotros podamos también apelar y orar, ¿no? A favor de tales personas, conociendo cómo es Dios, ¿no? Entonces poder aprender todo esto es muy importante, ¿no? En la vida cristiana, ¿no? Es un proceso de crecimiento. A Abraham le llevó años poder llegar a tener esta relación tan transparente con Dios, ¿no? Nosotros debemos aprender, hermano. Sí. Por eso es el camino de la fe, ¿no? Por eso es un camino, sí. Mirar a Abraham y aprender y actuar como él actuó, ¿no? De siempre llegar a tener esa confianza. Esa confianza, sí. Y todos debemos hacerlo. Todos debemos llegar a ese punto, sí, hermano. Hermanos, a veces parece es tan sencillo en realidad llegar a tener una relación con Dios y nosotros complicamos todo por nuestro orgullo, nuestro ego, todas las cosas que queremos ocultar para que no sea visible ante el hombre, para que no nos juzgue el hombre, pero yo me preocuparía más que me juzgue Dios en realidad, ¿no? Entonces debemos mirar siempre hacia Dios, hermano, sin importar lo que el mundo haga con nosotros, ¿no? Y eso lo podemos ver volvemos a tocar, ¿no? Esteban. A Esteban no le importó lo que le estaban haciendo, él siguió mirando a Dios y lo que importaba era Dios, ¿no? Así que, hermano, los animamos a ese punto, ¿no? Los animamos a que podamos crecer y tener esa relación con Dios. Y para terminar, en este capítulo nosotros nos marcamos las lecciones, ¿no? Que tenemos, aparte de todo lo que veníamos diciendo, nos pusimos la fe nos acerca a Dios. Abraham se dirigió a Dios como amigo, ¿no? Mostrando una relación cercana con Dios. Dios es justo y misericordioso, ¿no? Esto es lo que resaltamos en este capítulo. Aunque Sodoma fue destruida, Dios salvó a Lot y cumpliendo la promesa de proteger a los justos, ¿no? En este evento, mejor dicho, fortaleció la fe, la confianza de Abraham en que Dios es justo y misericordioso, incluso en medio del juicio, ¿no? Así que es importante todo este capítulo, ¿no? De cómo podemos conocer el juicio de Dios y cómo Él espera una relación tan transparente con nosotros como la que tuvo con Moisés, como la que tuvo con Abraham. Entonces debemos aprender, hermanos. Esto es importante. Uno quiere crecer, calculo que uno quiere crecer, ¿no? En lo espiritual. Y crecer en lo espiritual, hermano, no es ser famoso, no es tener seguidores, no es ser el músico principal, no es predicar toda la semana, no, es la relación con Dios, ¿no? Cuanto más yo me acerco a Él, más maduro voy a ser porque más voy a entender cómo Él piensa, cómo Él ama, cómo Él odia. Él aborrece el pecado, yo debo aborrecer el pecado y lo hago por conocerlo a Él. Entonces, debemos tener este sentir de acercarnos a Dios. Debemos anhelar fervientemente el tener el mismo pensamiento y el mismo corazón, porque la palabra misma nos lo dice, ¿no? Que seamos transformados en todas estas cosas, ¿no? Para mostrar una madurez y un entendimiento acorde a como Dios piensa, ¿no?
Y eso para mí va a ser un reflejo instantáneo de su luz. Así que lo finalizamos así, Manu, hermano. Y ya nos quedan 2 capítulos para ir finalizando. Vamos a extrañar venir los domingos. Sí. Vamos a extrañar venir y... Ya se vendrán otras cosas. Sí, si Dios nos permite, tenemos otros estudios en realidad pensados. Si es su voluntad, no vamos a hacer. Sí, así es. Pero bueno, recuerden, estamos los lunes, todos los lunes, converdadeando, trayendo un episodio... Interesante, sí. Un tema. Se nos vienen lindos invitados más adelante. Se nos viene también... el vivo. Otro vivo. Otro vivo, sí. Estamos planeando ya un vivo con un grupo de chicos que están amando a una generación que... para que se encienda, ¿no? Amando a una generación de jóvenes. Amando un avivamiento. Amando un avivamiento en los corazones, sí. Entonces vamos a tener una linda charla con ellos y todo lo que se vendrá, ¿no? Tenemos pensado también otros invitados. Así que, bueno, hermanos, los invitamos a poder recorrer todos estos capítulos, a recorrer los últimos 2 capítulos que faltan, que son muy importantes y yo creo que son los más conocidos, pero aún así vamos a leerlo, vamos a dar nuestro punto de vista, todo lo que el Señor nos enseñó y transmitírselo a ustedes. Sí. Ahí vamos a darle, ¿no? un final a toda esta historia, ¿no? Que realmente es maravillosa y está en la Biblia, ¿no? Para los primeros capítulos, hermanos. Para aprender, ¿no? Sí. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por si te quedaste hasta acá. Gracias. Wow, muchas gracias. Son los fieles. Son los fieles ahí, los que están interesados en la palabra, ¿no? Anoche yo le contaba a Mati que en esta congregación me tocaba dar un pequeño devocional y no hacía falta tenía que tirar el chivo, ¿no? el pequeño chivo, ¿no? Y le compartía a nuestros hermanos, a nuestra congregación, de que a veces algunos dicen, bueno, pero yo ya conozco la historia de Abraham, ¿no? Pero siempre el Señor hay algo nuevo para aprender, ¿no? Siempre. Hay algo nuevo para aprender y hay algo nuevo para recordar, ¿no? Porque en nuestra mente a veces no podemos guardar todo este libro en nuestra mente, ¿no? Sí. Y a veces el Señor nos trae de vuelta una palabra y nos recordamos, ¿no? Me acuerdo esa palabra. La vida de Abraham había pasado esto, yo no me acordaba, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Y volvemos a recordar. Wow. ¿No? Es muy lindo poder, hermano, estar abierto a aprender siempre, ¿no? Sí. Por favor, no nos cerremos en eso. Más allá que sea una historia conocida, siempre Dios tiene algo para, como decía Manu, siempre hay algo que nos va a sorprender. Y eso es el mismo Dios. Amén. Así que, hermanos, finalízalo. Pues muchas gracias por seguirnos hasta acá. Espero que les haya sido de bendición. Así que hasta el próximo episodio, hermanos. Chao.